Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Hola, hola, así comenzamos en el día de hoy nuestro estudio de los llamamientos de Dios, dándole la bienvenida a nuestra hermana Rosy Moreno de Texas, nuestra hermana Maritza. Le habla a su amigo y su hermano Juan Córdoba. Sirvo a la iglesia El Cuerpo de Cristo aquí en la ciudad de Nueva York y me da mucho gusto saludarles desde el día que ha hecho el Señor. Nos alegraremos y nos gozaremos delante de Él, día de alabar, día de bendecir a Dios, día de estar agradecido por todos sus prodigios y todas sus maravillas. El hecho de que el Señor nos ha permitido ver un nuevo amanecer, un día muy hermoso, soleado aquí en la ciudad de Nueva York, y le damos bienvenida a nuestra hermana Mercedes y a otros hermanos que estarán conectándose. Y siempre mi corazón está con esa expectativa de lo que el Señor nos estará ministrando en la clase, porque verdaderamente las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Por eso es que la palabra nos impacta, nos hace pensar, nos hace meditar y sobre todo nos hace glorificar a nuestro Dios. ¿Qué le parece si oramos? Tenemos una clase sumamente interesante. Como ustedes pueden ver el tema, el llamado preexistencial. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, te damos gracias, oh Padre, oh nuestro Abba, nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Redentor, nuestro gran Dios. Reconocemos, Señor, tu grandeza, tu señorío, tu autoridad sobre absolutamente todo. Queremos darte las gracias y adorar tu nombre y bendecirte, Señor. Reconocer que tú eres nuestro eterno Dios, nuestro Adonai, aquel que nos llamó con un llamamiento preexistencial. En esta hora, Señor, este tema, pues, como todo, necesitamos espíritu de revelación en el conocimiento de Él para poder entender a qué esto se refiere. Señor amado, es algo tan glorioso. Yo anticipo tu presencia, yo anticipo tu revelación al entendimiento nuestro para poder entender este tema. Yo quiero darte las gracias de antemano por todo aquello que nos va a mostrar en tu palabra. A ti sea la gloria en el nombre de Jesucristo, Padre. Amén. Bien, Dios le bendiga a todos y a todas, hermana Verónica. Continuamos con nuestro curso, los llamamientos de Dios. Y esta es la clase número 6. Si usted está conectado y ha perdido una de esas clases, nuestra hermana Marisa, que está en línea, ella... Ahora no, yo quiero que usted se concentre, yo no quiero que nadie esté mandando y concéntrese, enfoque. Al fin de la clase, usted puede entonces enviar eso. Pero sí le invito que si tiene una pregunta mientras yo hablo, algo que no entiende, y yo puedo contestársela, yo puedo contestarle la pregunta que tenga que ver con el tema. Si no tiene que ver con el tema, yo no la voy a contestar. En la cosa de Dios todo tiene su orden, todo tiene que ser según el diseño. Este es un tiempo sagrado, este es un tiempo que hemos apartado. Dios bendiga al hermano Luis. Es un tiempo que el Señor nos va a ministrar. Les voy a anunciar de antemano el proceso de esta clase. Esta clase la estaremos viendo a través de 3 puntos principales. Y yo luego se lo voy a... Les voy a dar una breve introducción con relación al tema. Luego, el primer punto principal es su origen.
el segundo será su plan y el tercero su efecto. Es decir, ¿a qué se refiere? El origen de ese llamamiento preexistencial, el plan de ese llamamiento preexistencial y el efecto, el impacto que tiene que producir en nosotros ese llamamiento preexistencial. Bien. Cuando nosotros hablamos de algo, cuando decimos que es algo preexistencial, la misma palabra lo dice, que existió preexistencia. Es decir, el único que no tiene origen, ni fin, es Dios. Él es el eterno. Cuando uno lee, por ejemplo, Génesis 1, que dice, en el principio, Dios, hasta ese punto, hasta donde dice Dios, eso es preexistencial. Y luego sigue, creó. Ahí entramos nosotros. Ahí viene la creación. Entonces, al leer, al decir que nosotros tenemos un llamado preexistencial, estamos diciendo lo que dice la Biblia. Por ejemplo, en Él fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos sin manchas delante de Él. Y voy a mostrar con pasajes tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento lo que tiene que ver con ese llamamiento preexistencial que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Una de las cosas que debemos estar siempre claro, muy claro, es que todo lo que tiene que ver con nuestra vida en Cristo Jesús, todo lo que hemos recibido por gracia, absolutamente todo, tenemos que encontrar su origen en Dios y en Cristo Jesús. Tenemos siempre no mirar hacia nosotros. Yo tengo libros, por ejemplo, de llamamientos en mi biblioteca. Entonces, noto que habla el llamamiento de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Pablo, de Pedro. Más bien, magnífico. Nosotros hablamos de eso. Pero cuando se habla de un llamamiento preexistencial, eso significa que ese llamamiento estaba escondido en Dios y en su Hijo desde antes de la creación del universo. Es decir, que lo que nosotros hoy somos en Cristo Jesús es preexistencial. Eso ya estaba en la agenda, en el plan, en el programa de Dios. Y al llegar el cumplimiento del tiempo, Dios ejecutó ese plan, ese llamamiento preexistencial. Okay. ¿Tienen su Biblia? ¿Estamos preparados? Bien. Ubícate, abre tu Biblia aquí a 1 de Pedro, en el capítulo 1 de 1 de Pedro, y hemos de ver, el primer punto principal es el origen, su origen. Es decir, el origen de ese llamado preexistencial. Aquí en 1 de Pedro, capítulo 1, tienes tu libreta, tu Biblia y todo el corazón preparado. Yo te bendiga, hermano Mario, el hermano Carlos Rodríguez. Dios le bendiga, queridos hermanos. Aquí dice, en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 18, Pedro, que dirige su carta a los expatriados, aquellos que estaban en el exilio, expatriados, que eran parte del pueblo de Dios, particularmente las tribus del norte que estaban dispersas. Él escribe esta carta. No vivían en su patria, expatriados, pero eran parte del pueblo de Dios. Y él le dice, en 1 Pedro 1:18, dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. En este caso, ¿de quiénes recibimos? De Adán y Eva.
No, ¿de qué manera fuimos rescatados? La palabra rescate se refiere rescate pagando un alto precio. En los tiempos bíblicos se rescataban a los esclavos pagando el precio. Dios rescató a Israel del cautiverio egipcio por medio de la sangre del Cordero Pascual, allá en Éxodo 12. Y Él le dice a los expatriados y a nosotros que en cuanto a ese llamamiento presidencial, fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir. Y dice, no con oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Aquí viene el llamado presidencial. Los teólogos tienen una idea, básicamente, cuando Cristo fue crucificado allá en el Gólgota, quizás tienen una idea, dan diferentes datos. Nosotros conocemos desde Génesis 3.15, la promesa redentora de la simiente de la mujer en Génesis 3.15, y a partir de ahí se traza la línea mesiánica, el advenimiento del Mesías, anunciado en el Pentateuco, anunciado por los profetas, muy particular Isaías, hemos de verlo hoy. Todo esto, el anuncio, pero la pregunta es la siguiente: ¿comenzó ese plan, ese llamado mesiánico primeramente, en el tiempo y en el espacio? En el tiempo y en el espacio, porque Dios no vive en el tiempo y en el espacio, es el eterno. Entonces, si es preexistencial, es antes de absolutamente todo lo creado. Entonces dice, oiga bien, que Dios ofreció a su Hijo desde antes de la fundación del mundo, 1 Pedro 1.19, como un cordero sin mancha y sin contaminación, pero, oiga bien, antes de la fundación del mundo, preexistencial, pero manifestado, aquí viene el factor tiempo, en los posteros tiempos, por amor de nosotros. Bendito sea el Señor para siempre. Me gustaría tener una hora más para seguir hablando de eso solo, porque eso es algo extraordinario. La manera que yo lo veo, que yo se lo he explicado a la congregación aquí en Nueva York, que Adán pecando y el Padre con su cordero en su mano. Cosa tan extraordinaria, hermano. Adán pecando y el Padre con la provisión, el cordero, la sangre, el precio, la ignominia que vendría, el rescate a una raza rebelde por medio de Cristo Jesús. El Padre con el cordero en la mano y el hombre en pecado y miseria, escondido tras los árboles del bosque, y el Padre buscando, Adán, ¿a dónde estás tú? Hijo mío, ven, hijo mío, retorna. Es un llamado preexistencial. Pero note usted cómo está conectado a Cristo. ¿Se da cuenta? Ese llamado preexistencial es por medio del precio que se ha pagado para nosotros ser participantes de ese llamamiento. Okay. Vamos a verlo ahora por la óptica del Antiguo Testamento, querida familia. Aquí el sabio Salomón, ya tu Biblia, ¿verdad? El sabio Salomón, aquí en Proverbios, en el capítulo 8, toma tu Biblia, pasa a Proverbios, como yo estoy haciendo yo, capítulo 8, Proverbios, usted está después del libro de los Salmos, aquí estamos, y yo quiero a todos los estudiantes, por favor, que usted subraye en su Biblia esta palabra que es antes, porque la palabra antes implica preexistente, antes de lo creado. Aquí está hablando
la sabiduría en este pasaje extraordinario en el libro de la sabiduría. Ustedes saben que en la Biblia el que se le atribuye tanta sabiduría es el Espíritu Santo. Y por medio de Salomón, él dice lo siguiente: Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, primera vez, y la tengo yo subrayada, antes de sus obras. Si es antes de sus obras, ¿qué es? ¿Qué es? Preexistente. Antes de sus obras, esa sabiduría. Eternamente tuvo el principado desde el principio. Antes de la tierra. Antes de la tierra. Antes de la tierra, el globo creado. Antes de la tierra, yo soy tierra. Antes de la tierra, el hombre es polvo. Antes de nuestra existencia. Antes de los abismos fui engendrada. Note la palabra antes, ahí que está la persistencia. Antes que fuesen la fuente de las muchas aguas. Antes que los montes fuesen formados. Más claro no puede estar. Antes de los collados ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Bendito sea nuestro Dios en esta hora. Esto es como para no quedarse aquí ahora y adorar y olvidarse de adorar y bendecir y glorificar a Dios. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo, Cristóbal Colón, que la tierra, ya la Biblia lo decía Cristóbal Colón, el círculo de la tierra. Y usted nota cuántas veces usa aquí la palabra antes. Yo la tengo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 veces creo que la tengo subrayada. Antes. Un llamado persistente a la creación. Un llamado persistente al universo por la sabiduría de Dios. Un llamado a la existencia al hombre. Un llamado persistente antes de todo lo creado. El llamado del Padre a su Hijo a ser redentor, y en él es que está toda la sabiduría y de la ciencia de Dios. Okay. El profeta Isaías, en el capítulo 49, en esta porción de Isaías 49, y ahí te estoy presentando el primer punto que estoy elaborando ahora. El profeta Isaías, el profeta mesiánico llamado, en el capítulo 49, ya tú viste, ¿verdad? Capítulo 49 del profeta Isaías. Te voy a leer aquí esos 3 versículos. Y usted puede ver que el origen de ese llamado persistencial es en la eternidad y es mesiánico. Es en la eternidad y es mesiánico. Nosotros somos primero, Él es primero. Porque antes de pecar, el Cordero fue inmolado. Hermano Juan, ¿usted entiende eso? No, yo no tengo que entenderlo. Yo lo creo porque lo dice la palabra. O sea, los teólogos a veces, ellos quieren dar explicación a 20.000 cosas.
O sea, sí, hay que estudiar, hay que analizar. Pero hay ciertas cosas que nosotros nos quedamos en puntilla, nos quedamos anonadados, nos quedamos estupefactos. ¿Cómo es eso? Sí, el Cordero fue inmolado antes de la creación del universo. Ya Dios había inmolado su Cordero. Ajá. Tú tienes que entender eso, no, tú no tienes que entenderlo. Tú tienes que ser partícipe y que eso te afecte a ti, que tú seas salvo y que tú le des gloria a Dios hasta el último día de tu vida aquí en la tierra, en esta corta vida. Eso es lo que tiene que ver con nosotros. Glorificarle, exaltarle, proclamar su gloria entre las naciones, bendecir su bendito nombre. Yo no tengo que entender esto. Yo le explico lo mejor, la habilidad que Dios me ha dado, según el don que Dios me da, yo lo trato de explicar. El Espíritu Santo tiene entonces que ministrar a cada uno eso que se está diciendo. Aquí en este pasaje clásico mesiánico, aquí hay un diálogo entre Dios y el Hijo, por así decirlo. Y dice, llama a testigos, oídme costas y escuchad pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre en memoria. Y puso mi boca como espada aguda. Me parece que allá en Apocalipsis que dice que de su boca sale una espada aguda, me parece. Me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida y me guardó en su aljaba. Y me dijo, mi siervo eres tú, oh Israel. Entonces que Mesías vino por la tribu de Judá, el cuarto hijo de Jacob. Porque en ti me gloriaré. El Mesías le responde, pero yo dije, por demás he trabajado y en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas, pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. Ahora pues dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo. Número 1, para volver a él a Jacob y para congregarle, eso es lo que es ser iglesia, congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos de Jehová y el Dios mío será mi fuerza. Dios le dice al Mesías, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel, tribu del norte, tribu del sur. También te di luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Cosa tan extraordinaria. La salvación del Mesías, el llamado mesiánico. Yo quiero aquí ahora enumerarte en Isaías 49, en ese solo versículo, Isaías 49, Dios le dice a los pueblos, escuchen la isla marítima, los países, escuchen los que están lejanos, cante el cielo, versículo 13 de ahí mismo, regocíjense, oh tierra, irrumpid en alabanza, montaña. Versículo 18. Levanta tus ojos hacia el Eterno. En cuanto al Mesías, en ese llamado preexistencial, le dice, la obra del Mesías, la obra, el plan mesiánico trazado por el Padre antes de la fundación del mundo. Lo que nosotros hemos experimentado
lo que hemos experimentado como creyente, digamos en el caso suyo 10 años, 12 años, en el caso mío 50 años, eso vino un momento que se cumplió en el tiempo y en el espacio, pero fue trazado, fue diseñado antes de yo nacer, antes de la creación del universo. Claro que no lo puede entender. Y eso no importa que yo no tenga que entender. Es el Eterno que está hablando. Lo importante es que Él sí lo entiende y Él sí traza ese plan. Eso es lo que importa. Entonces dice, mire en cuanto a la obra mesiánica, número 1, tú vas a ser mi siervo. Isaías 49, versículos 3 y 5. Número 2, vas a retornar a Israel a Dios. Versículo 5. Vas a preservar a Israel. Número 5. Va a ser luz a las naciones. Ahí estamos nosotros. Va a ser salvación a todos los confines de la tierra, judíos y gentiles. Será un pacto al pueblo. Versículo 8. Establecerá la tierra. Restaurará los lugares desolados de la tierra y lo hará como habitación. Versículo 9. Libertarás a los cautivos. Libertará a los que moran en oscuridad y será guía a los hombres. Versículo 10. En esos 10 versículos hay 12 funciones mesiánicas trazadas por el Padre antes de la fundación del mundo. Es más lo que yo podía decir. Mucho más que lo que yo podía decir o explicar. Entonces aquí vemos nosotros que en ese llamado preexistencial en Cristo Jesús tiene su origen en el Mesías, el Cordero, dice Pedro, inmolado antes de la fundación del mundo. En la eternidad, Él fue inmolado. O sea, todo eso que pasó aquí en la tierra, en el tiempo y en el espacio, ya eso Dios lo vio pasado en la eternidad. Lo cumplió Él en la eternidad, antes de todo, y luego lo llevó a cabo al transcurrir el tiempo. Es que a Dios, nada lo toma por sorpresa a Dios, hermano. Esto es un asunto que, el hombre pecó, ¿qué voy a hacer? Nada. Dios todo lo tenía bajo control. Ok, vamos ahora, ese es el origen. Vamos ahora al plan. ¿Cuál era el plan de ese? Todo está conectado. ¿Cuál es el plan trazado desde antes de la fundación del mundo? En ese llamamiento preexistencial que tiene origen en el Mesías y que incluye no solamente a los judíos, sino a todo aquel que cree, a judíos primeramente y a los demás. ¿Cuál es el plan que Dios tiene? ¿Qué es lo que Él quiere lograr en nosotros? Para que así no estemos dando golpes al aire sin tener sentido y dirección en nuestras vidas. Bueno, el apóstol Pablo contesta esa pregunta. Entonces, para elaborar en el segundo punto, yo te quiero invitar a ese pasaje clásico de Romanos capítulo 8, que usted conoce. Romanos capítulo 8. La carta de los Romanos, en el capítulo 8. Déjame dejar eso ahí para que estemos enfocados en el tema. Romanos capítulo 8. Vamos a ubicarnos en el versículo 29. Ahora, preste la atención a las palabras antes que leímos en el libro de Proverbios, en el capítulo 8, a partir del versículo 22 en adelante. Usted recuerda, ¿verdad? Antes, 6 veces. Eso es pre. Antes es pre. Aquí viene lo mismo. Ok. Ese llamamiento preexistencial tiene su origen en Dios desde antes de la fundación del mundo y fue ejecutado
fue ejecutado por medio de un plan desde Génesis 3:15, la simiente de la mujer, el plan divino, redentor, un salvador divinamente escogido para gloria de Dios y salvación de nosotros, que fuimos predestinados a ser su pueblo. Dice aquí en el versículo, estamos en Romanos 8, versículo 29. Mire esto. Porque a los que antes conoció, ahí está el llamado preexistencial. Antes conoció. ¿Antes de qué? Antes de todo. Antes de la caída. Antes de la creación del universo. Porque lo dice Pedro, desde antes de la fundación del mundo. Lo dice Proverbio. Y dice, porque a los que antes conoció, ¿qué hizo? También los predestinó. Los predestinó. Propósito. ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el plan de ese llamamiento preexistencial que usted y yo y todo verdadero creyente tiene? ¿Cuál es el plan de Dios? Para que fue, mire esto, hermano. Esto es, nosotros no brincamos y saltamos como un cordero para arriba, porque eso no nos impacta, eso no nos produce a nosotros el impacto. Esto no nos produce a nosotros el impacto que debería, debido, yo digo, a nuestra fragilidad. Que Dios diga esto, oiga esto, que Él hizo todo esto después de nosotros caer en el chiquero, en la posilga, blasfemar su nombre, pisotear su honor, olvidarnos de Él, ignorarle a Él. Y Él dice que nos llamó, nos conoció desde antes de la fundación del mundo y nos predestinó para que fuésemos hechos, oiga esto, conformes a la imagen de su Hijo. Ahí está el plan. Oh, que el cielo, que me voy para el cielo, que aquí, que la calle es de oro. Por favor, no te pierdas en el bosque mirando 2 o 3 árboles. Mira el panorama. Lo grande es la hechura. ¿Usted cree que eso es poca cosa? La hechura, que seamos hechos conforme a la imagen. ¿Por qué? ¿Cuál es la imagen que tuvimos? ¿Cuál es la imagen que tuvimos? La imagen de Adán y Eva. Nos hizo a su imagen y semejanza. Ahí no dice que fue según la imagen del Hijo, dice conforme a su imagen y semejanza. ¿Y qué pasó con esa imagen? La vasija se echó a perder por el pecado. ¿Y cuál es el plan? Rescatarnos y hacernos conforme, no a la imagen de Adán y Eva, conforme a la imagen de su Hijo. ¿Usted cree que eso es poca cosa? ¿Usted cree que eso es poca cosa? Entonces, conforme a la imagen de su Hijo. Y luego, para que no nos demos la palmadita en nuestra... nosotros creamos que nosotros somos lo más importante. Para que Él, el Hijo, el que tiene la imagen, que nos imparte su imagen, para que Él, no nosotros, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, el distinguido, el destacado, el señalado entre 10,000, el que recibe honor. Es decir que cuando estemos todos juntos con esa imagen plasmada en nuestro ser, el que se va a distinguir teniendo la imagen de Él, el que se va a destacar va a ser Él. Ese es el plan. Que Él se destaque, porque Él es el Redentor. Él fue el que murió. Él fue el que se encarnó. En este asunto, Él es el todo. Nosotros recibimos la imagen, pero Él recibe la gloria.
Él recibe la gloria, Él recibe el honor en absolutamente todo. Y dice, y a los que predestinó, a esto también llamó, llamamiento persistencial. Y a los que llamó, a esto también justificó. Y a los que justificó, a esto también glorificó. Si usted analiza este pasaje, perdón, que está saturado de cristología. Si usted analiza ese pasaje claramente, usted puede ver ahí que todo lo que dice ahí, primeramente se aplica al Hijo. Y usted se ha dado cuenta. ¿A quién fue que el Padre llamó primero? Para ser su profeta. Para hacer absolutamente todo. El Padre primeramente llamó al Hijo. Él es el llamado. Él es el predestinado. El gran debate de la predestinación. El gran debate. Acá. Este pasaje lo que destaca aquí es el predestinado, no lo predestinado. Yo no sé si usted lo está viendo. Lo que se destaca en la predestinación es el predestinado. Nosotros somos después. Él es el predestinado. Él es el que redime. Él es el que derrama su sangre. Él es el que nos compra. Él es el todo. Entonces, cuando se habla de eso de la predestinación, esos debates que hay, y que esto, y que lo otro, y que dice el otro, y que las 5 soles, y que está bien, usted puede debatir, pero por favor, no te desenfoque. Háblame de aquel que es el predestinado, el eje. ¿Usted sabe lo que es un eje, verdad? Una rueda. Es él, no lo demás. El eje que mueve la rueda es lo demás. El hombre siempre confunde las partes por la totalidad de las cosas. Ahí, créame, hay mucha tela que cortar. Okay. Aquí en Efesios capítulo 1, Pablo dice lo mismo, porque esto está en tantos pasajes. Efesios capítulo 1, él glorifica a Dios, bendito sea Dios Padre, nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Versículo 4. Según nos escogió en Él, ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo. ¿Cuál es el plan? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Por qué? Porque Él es sin mancha y sin arruga delante del Padre. Él es el Cordero sin mancha, perfecto, el predestinado. El Padre quiere que seamos igual que su Hijo, la imagen de su Hijo. Él no quiere otra cosa. Él no se va a conformar con absolutamente nada, sino, y luego dice, nos escogió en Él para que seamos sin manchas delante de Él. Versículo 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. ¿Usted ve qué dice? Habiéndonos predestinado. Y ahí, en la teología se discute, la predestinación no. Habiéndonos predestinado para ser hechos hijos suyos. Entonces, si nosotros somos adoptados, ¿quién es el hijo primero? Si yo soy adoptado y hay otros hijos en la familia, ¿quiénes vinieron primero? ¿Yo el adoptado o el hijo que es primero? Él vino primero. Él es el predestinado. Él es el predestinado y el único hijo de Dios. Y por causa de Él y por la adopción y por la redención, tenemos nosotros esa bendición. Como dice la hermana Margarita, es la primicia. Si la primicia es santa, dice, lo demás es santo. Ok.
Efesios capítulo 2. Entonces, el plan, yo creo que tengo que demostrar, te voy a enseñar, porque es importante que tú tomes notas de esto. Mire esto. Ok, mira el plan. Mira el plan. Okay. El llamado preexistencial tiene su origen en la eternidad, en el Mesías. Eso es lo que tú vives. En la creación, antes. Dice Proverbios 6. Para gloria de Dios. Y ahora, ese llamado preexistencial que tenemos, Él tiene un plan, Dios tiene su plan. ¿Cuál es el plan? Hijos diseñados para que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Hijos con un diseño. ¿Cuál es el diseño? O sea, ¿quién es el deleite del Padre? Vamos a ponerlo de la manera. 3 veces se dice en el Nuevo Testamento que Dios habló. ¿De qué habla el Padre cuando abre su boca, por así decirlo? Oh, mi hijo amado, en Él tengo contentamiento. Cuando fue bautizado. Oh, mi hijo amado, olvídate de pabellones, de esto, de ramada, Pedro. Mi hijo amado, escúchenlo a Él. Mi hijo amado, oh, cuánto amo a mi hijo. Entonces, usted sabe, cuando uno tiene un solo hijo, nosotros los padres, uno se siente tan complacido con eso. ¿Qué pasa cuando viene el otro? Se acrecienta el gozo. Ahora son 2. Y uno cree como que eso, como que ya, y como personas que tienen muchos hijos, y si tienen 3 y 4 a casa, el corazón del padre, de la mamá, hay tanto amor, suficiente amor para cada uno de ellos. El corazón como una fuente de amor. Entonces, el padre, mira la sabiduría del padre. Y esto solamente es mi propio criterio, así que descártelo si usted cree que no es así. Eso no es ningún problema. Yo pienso de esta manera. El padre está tan satisfecho y contento con su hijo. Dice, wow, ¿qué será si yo, en el plan redentivo, voy a tomar a esta humanidad pecadora que merecen mi ira, lo voy a redimir, le voy a plasmar la imagen de mi hijo, y mi gozo va a crecer infinitamente al tener la casa llena de tantos hijos conforme a la imagen? Usted no está entendido. Si el hijo con esa imagen le da tanto satisfacción, ¿qué será una casa de millones y millones y millones de hijos con la misma imagen? Se lo dejo ahí para que considere, solamente una opinión. Pero bien, ser adoptado no se cogió en él. Ahora viene esta parte, oiga bien, hijos diseñados, siervos diseñados. Esto hay que entenderlo. Oh, somos hijos de Dios. Oh, sí. Y el propósito. Y la parte del servicio, ¿dónde la va a dejar? El hijo de Dios, el hijo de Dios, el hijo de Dios. ¿Cuál fue el ejemplo que Él nos dio? Yo siempre hago lo que le agrada al Padre. El hijo obediente. En los negocios de mi padre me conviene estar. A los 12 años ya sabía que tenía un plan. ¿Okay? Entonces, el plan es el plan. Esto está en la Biblia, esto debe estar claro en la mente de cada creyente. Todo creyente debe entender esto. Primeramente somos hijos diseñados. Al ser hijos diseñados somos siervos diseñados. Como Él es el hijo diseñado, Cristo con H mayúscula, y el siervo. Note usted como siempre, por ejemplo, en el Evangelio de Marcos es el Evangelio del siervo. Isaías, el siervo sufriente. He aquí mi siervo. Constantemente
esa descripción de Cristo de ser el siervo. Nosotros también. Efesios capítulo 2, versículo 10 dice lo siguiente: porque somos hechura suya, ¿lo ve? Hijos diseñados, creados en Cristo para buenas obras, a un trabajo que hacer, la obra que tú me comentas. Eso dijo el Hijo diseñado, Cristo, el Hijo, con H mayúscula. La obra, él hablaba de la obra. Y nosotros no tenemos un trabajo que hacer. No tenemos la obra que hacer. Y no estamos hablando obras de mérito. Yo creo que usted está claro esto. Buenas obras. La obra para buenas obras, lo dice aquí. Oiga bien esto. Ahora bien, la salvación fue preexistencial. Ser hijo diseñado fue preexistencial. Y las buenas obras también lo son. Oh, si pudiéramos, si el Señor nos ayude a entenderlo, hermano. O sea que nosotros nos gozamos de que somos salvos, que somos hijos de Dios. Ok, está bien. Pero juntamente con esa salvación comprada, vino también el llamado que esa salvación compró para buenas obras. Para buenas obras. Aquí lo dice claro. Dice aquí, mire esto. Las buenas obras, oiga bien, las cuales Dios preparó, oiga esto, de antemano. De antemano. Para que anduviésemos en ella. En otras palabras, de la misma manera que la salvación fue de antemano, juntamente con esa salvación de antemano, el paquete completo es: te salvo para que sea mi hijo y me sirva, sea mi siervo y mi sierva. No estás sentado en la iglesia cada vez constantemente sin hacer absolutamente nada. Como le he contado a esa señora que me dijo: hermano, ¿qué tendrá el Señor para mí? 20 años de cristiana, me dijo esa señora una vez a mí. ¿Qué tendrá el Señor para mí? Aquí en Efesios capítulo 3, versículo 10 dice lo siguiente: ¿para qué todo esto, este plan? Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados potestades en los lugares celestiales. Es decir, ese es el llamado colectivo. Que por medio de las buenas obras, la predicación del evangelio, nuestro testimonio, anunciemos a los principados y potestades en los lugares celestiales. Versículo 11. Conforme todo esto, este es el plan. Para mí esto es muy revelador, esto que estoy diciendo aquí. Esto le da pone a uno en las rieles en el ministerio. Te pone, porque estamos conectados al ministerio de Cristo. No estamos conectados a esta iglesia, a la otra, el nombre que lleve, eso es secundario. Es el propósito de Dios. Dice aquí, conforme al propósito eterno, es preexistencial, si es eterno, que hizo en Cristo nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso y confianza en Él. Eso es lo segundo. Tercero y último. Eso debe y tiene que tener un efecto en la vida de uno. Un efecto. Te lo voy a mostrar con dos versículos que usted conoce. El primero está en en Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1. Pablo hablando en la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Galacia, en el capítulo 1. Él da su testimonio de la clase de persona que él era. El apóstol Pablo da su testimonio: yo era perseguidor, lo que yo hacía. Entonces, aquí en Gálatas capítulo 1, él dice:
versículo 12, que el evangelio que recibió, él no lo aprendió de los hombres, sino que fue revelación de Jesucristo. Y él le dice a los hermanos de Galacia, porque ustedes saben mi testimonio, ustedes reconocían mi conducta como yo era antes, yo era perseguidor de la iglesia, yo era un blasfemo. Ustedes conocen mi credencial, yo estudié en la escuela de Gamaliel, yo estuve allí. Entonces, dice, ¿y cómo él aventajaba en el judaísmo a sus contemporáneos? Entonces, él dice que, pero agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. De la misma manera que Dios nos ha salvado y nos ha llamado por su gracia. ¿Qué dice él? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el plan que Dios tiene? Versículo 16. ¿Cuál es el efecto? Escuche bien, ¿cuál es el efecto? Vamos a retroceder. ¿Cuál es el efecto del llamamiento preexistencial que tiene su origen en Cristo desde antes de la fundación del mundo, en el llamamiento mesiánico? Y que el plan es ser hijos y siervos diseñados. Hijo primero, siervo después. Somos hijos diseñados, siervos diseñados. ¿Cuál es el efecto? ¿Cuál es el efecto de ser hijos diseñados, siervos diseñados? Proyectar a Cristo en nuestra vida. Revelar a Cristo, manifestar a Jesucristo. No nuestra denominación, por más que la amemos, o este perfil ministerial, o esta postura teológica, no. Lo dice, mira lo que dice aquí. Lo llama por su gracia, como nosotros. Y dice, Gálatas 1 dice, revelar a su Hijo en mí. Revelar a su Hijo en mí. Entonces, ¿qué se va a ver en Pablo? A Cristo. ¿Y cuáles son los dos aspectos de Cristo? Que fue hijo y fue siervo. Eso no es. Cristo fue hijo y fue siervo. ¿Cuál es el plan suyo y el mío? Ser hijo y ser siervo. Ser hijo y ser siervo. Revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté carne y sangre, sino etcétera, 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 etcétera. Eso, el efecto, esto último que estoy hablando ahora, ¿cuál es el efecto? Manifestar al Hijo. Y esto produce un impacto en la creación. Romanos 8, 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son de comparables con la gloria venidera que en nosotros se ha de manifestar. Porque el anhelo ardiente de la creación es guardar la manifestación de los hijos de Dios. De la creación. ¿A qué creación se está refiriendo? Cuando la Biblia usa la palabra creación, la usa en el término de todo lo creado, y el hombre es parte de esa creación. Cuando el hombre pecó, ¿cuáles fueron los efectos en el hombre? El pecado, la muerte, y repercutió en la tierra. Maldita será la tierra. El hombre cayó bajo maldición y la tierra cayó bajo maldición. Aquí ahora viene la inversa. Aquí viene ahora y dice que los efectos de la obra mesiánica, de ese llamado preexistencial, tiene que ver con que el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. La creación quiere ver, que todo regrese
a esa etapa edénica, a ese tiempo cuando no había pecado, cuando había consonancia entre el hombre y los animales y todo lo creado, particularmente cuando había conexión con su creador. Oh, la creación está en puntilla, por así decirlo, expectantes. Está expectante porque sabe que viene. Y dice, porque la creación fue sujeta a vanidad. Adán fue sujeto a vanidad por el pecado y la creación fue sujeta a vanidad. No por su propia voluntad, sino por aquel que la sujetó en esperanza. ¿Usted está entendiendo? Sujeta en vanidad por el pecado, pero en esperanza porque venía el Redentor. Génesis 3:15. Y dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. La creación, el hombre como creación y el globo terráqueo con los efectos nocivos y dañinos del pecado. Dice, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Bendito sea Dios. Entonces, ese es el efecto. Para concluir, vamos a ubicarnos a este reconocimiento de 1 Corintios capítulo 1. 1 Corintios capítulo 1. El apóstol Pablo a los hermanos de Corinto. Y aquí hay un reconocimiento y vale la pena mirar esto, porque eso se aplica a nosotros, que podemos tener la tendencia como que dice, bueno hermano, pero eso será para otra persona, eso es para los misioneros, los pastores, aquellos gente que... No, querido hermano, eso es para ti, eso es para nosotros. No te quedes fuera, porque Dios no te excluye, Dios te incluye en ese plan. Eres parte de ese plan. Y lo que hay que hacer es ser hijos, no solamente hijos. Se enfatiza mucho que somos hijos, maravilloso, hermoso, ¿verdad? Siervos, obedientes. 1 Corintios 1:26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, dice Pablo. Dice que no sois muchos sabios según la carne. En una cultura griega donde se enfatizaba la sabiduría, la oratoria. Por ahí pasó Platón, Sócrates y todas estas personas letradas. Ustedes no son de esa nobleza, de esa estirpe. Mira, no, le dice, pero mira lo que dice aquí. No sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, según el estatus social que había en esa cultura. Ustedes no encajan bien entre ellos. Aquí viene, sino que lo necio del mundo, ellos le llamaban necio porque no tenían ese estatus, escogió Dios, el llamamiento persistencial, para avergonzar a los sabios, o lo que se cree que son sabios, y lo débil del mundo, escogió Dios, llamamiento presidencial, para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo, y lo menospreciado, escogió Dios. 3 veces ya, ¿verdad? Escogió. Y lo que no es llamamiento presidencial, no había ese llamamiento. ¿Usted está entendiendo? No había. La intervención divina escogiendo a uno en Cristo para deshacer lo que es o lo que se cree que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Aquí viene ahora lo glorioso. Mas por él, es decir, Cristo, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho,
Oiga esto. Al estar en Cristo Jesús, mire las bendiciones que nosotros tenemos. Dios ha hecho a Cristo por causa nuestra, oiga bien, sabiduría, justificación, santificación, redención. 4 cosas que el número 4 es el número global, norte, sur, este y oeste. Lo cubre todo. Sabiduría, justificación, santificación. Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Bendito sea Dios y que el Señor sea grandemente glorificado en estos momentos, querido hermano. Es un llamado existencial, es un llamado glorioso. Es en Cristo Jesús. Tiene su origen, su plan y su efecto. ¿Qué vamos a hacer con la enseñanza? Vamos a hacer como los animales rumiantes, masticarlo, meditarlo, ponderarlo, hablar con otros de esta clase. Repásela, vea otra vez, hermano, tome notas, medite el impacto de ese llamamiento preexistencial en Cristo Jesús. Oremos, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre. Quiero darte las gracias por este honor que tú me brindas de poder compartir tu palabra. No hay absolutamente nada que yo deseo en mi vida, sino hacer aquello en lo cual tú me llamaste, Padre, a hacer. Dad sabiduría a tu amada iglesia, tus hijos y hijas, aquellos que fielmente siguen estas enseñanzas porque tienen hambre de ti. Señor, a ti damos todo el reconocimiento, el honor, la gloria y la honra. Bendícenos, Padre, corrígenos, ayúdanos a entender ese llamamiento preexistencial que solo está en nuestro Salvador, Cristo Jesús, para gloria de tu nombre. Amén. Si usted se conectó tarde, por favor, hermano, no se pierda. Tome el tiempo, 1 hora, tome ese tiempo, tome las notas, medite, comparte el contenido, sobre todo, compártalo en su página, invite a otro a estudiar con usted. Quizás usted puede unirse con otra persona, en su caso otra, y pueden repasar. Esta es la 6ª clase de los llamamientos de Dios. Esta noche, la cita a las 7 de la noche para estudiar el curso de teología, que tiene 31 o 32 clases, ese curso. Y le invito. Ay, que siempre se me olvida. Bueno, el celular tuyo tiene, ¿verdad?, una alarma. Úsala para eso. Ponla 10 minutos antes, ten tu Biblia, tu libreta y apunte. ¿Alguna pregunta? Esto es a sus órdenes. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Que pasen muy buen día y compartan el contenido.